Para conseguir esto hay varios tipos de vacunas. Las vacunas atenuadas contienen microorganismos vivos pero atenuados, o sea, microorganismos que aunque estén vivos no producen la enfermedad. Por ejemplo, se hicieron así la vacuna de la polio, la del sarampión o la de la rubeola. Otras son inactivadas, que contienen microorganismos muertos. Por ejemplo, la vacuna de la rabia, de la gripe o de la hepatitis A. Aunque aquí, al tratarse de virus, el concepto muerto significaría más bien que son microorganismos alterados suficientemente como para que no sean activos. Eh, También se pueden utilizar toxoides, que son toxinas bacterianas modificadas químicamente de forma que desencadenen la respuesta inmune pero no tengan la acción tóxica. Y por último, lo más actual y lo que se utiliza actualmente para fabricar vacunas, para diseñar vacunas, es utilizar simplemente subunidades, recombinantes, subunidades polisacáridas, combinación de subunidades, o sea, determinadas partes del germen nada más. Proteínas, polisacáridos, partes de la cápsula si es una bacteria. Solamente una parte que pueda ser reconocida por el sistema inmune, que el sistema inmune desarrolle inmunidad frente a esta parte, o sea, anticuerpos que ataquen a esta parte, de forma que cuando el microorganismo entre, sea atacado por esta zona. Otro tipo de defensa de inmunidad artificial, pero en este caso pasiva, son los sueros. Los sueros son preparados farmacológicos en los cuales se meten directamente los anticuerpos. Tienen plasma menos fibrinógeno para evitar la coagulación y tienen los anticuerpos que normalmente produce algún animal, por ejemplo el caballo. Es un método de inmunización artificial pasiva porque el cuerpo propio no genera anticuerpos, los recibe ya generados. Y es artificial porque es un compuesto farmacológico. Tenemos el ciclo del SIDA que ya estudiamos en otro bloque. Es un retrovirus, es un virus que es de ARN, pero que tiene que, mediante la transcriptasa inversa, tiene que pasar su material genético de RNA a ADN y que es un virus con envuelta que se sale de las células por gemación. Bien, enfermedades autoinmunes. En este caso, lo que ocurre no es que falle el sistema inmune porque le falten componentes, sino que falla el reconocimiento de lo propio frente a lo ajeno, de forma que el sistema inmune reconoce estructuras propias como extrañas y las ataca. Hay dos tipos de enfermedades autoinmunes, las órgano-específicas, en las cuales se produce una respuesta autoinmunitaria contra antígenos de determinados órganos, y las no órgano-específicas que atacan a todo el cuerpo. Bien, una enfermedad órgano-específica es la esclerosis múltiple. En esta enfermedad lo que ocurre es que el sistema inmune ataca la sustancia blanca del cerebro y de la médula espinal. Entonces lo que va haciendo es ir eliminando poco a poco sustancias de los nervios y esto va provocando hormigueos, dolores de piernas y de brazos, anomalías de la visión, problemas de equilibrio, falta de fuerza, van siendo una serie de fenómenos que suelen acabar en la muerte. Todo esto se produce por el deterioro de la vaina de mielina, que es atacada por el sistema inmune. Otro ejemplo es la artritis reumatoide, que afecta a los cartílagos de las articulaciones, produce lo que se llama el reuma, la inflamación reumática. Y un ejemplo de enfermedad no organoespecífica es el lupus eritematoso sistémico. El lupus, aunque su síntoma más característico suele ser en la piel, es una enfermedad que ataca a todo el organismo, a todo el cuerpo. Bien, hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una respuesta inadecuada o exagerada del sistema inmune que causa fenómenos inflamatorios. Hay varios tipos de hipersensibilidad, pero el más conocido es la hipersensibilidad de tipo 1, lo que se llama alergia. Las alergias se desencadenan por los alérgenos, que son las moléculas reconocidas como extrañas.
Se reconocen como que atacan al organismo, aunque en realidad no lo hagan. Lo que ocurre es que en una primera exposición la persona queda sensibilizada y en exposiciones posteriores se puede incluso llegar a desarrollar lo que se llama la reacción anafiláctica, con una disfunción de órganos por todo el cuerpo y que puede llegar a producir la muerte. Esto se produce porque los mastocitos que están por todo el organismo producen la desgranulación, la liberación de mediadores, histamina, prostaglandina, leucotrienos, estos mediadores de la reacción inmune, de la reacción inflamatoria, y en los casos graves puede provocar la muerte del individuo. Bueno, esto puede ocurrir, por ejemplo, para alergias a antibióticos, a medicamentos que van a pasar a la sangre y van a actuar por todo el organismo. Otras alergias son más externas y pueden provocar irritación de las mucosas, de los ojos, como las típicas alergias de primavera al polen. Aquí tenemos los 4 tipos de hipersensibilidad. El tipo 1 son las alergias. Bueno, hay otros tipos, pero fundamentalmente las alergias son las que más nos interesan. Bien, cuando se hace un trasplante o un injerto, hay que tener en cuenta toda esta actuación del sistema inmune, porque va a reconocer lo trasplantado. Si es un autotrasplante, el donante y el receptor es el mismo individuo, no hay problema. Por ejemplo, cuando se pasa piel de una parte a otra del cuerpo, ahí no va a haber ningún tipo de rechazo. Cuando hay un isotrasplante, el donante y el receptor son individuos distintos pero genéticamente idénticos. Esto solamente ocurre con gemelos univitelinos. En ese caso tampoco habría rechazo, porque el complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos de membrana de las células, son iguales. Cuando el donante y el receptor son de la misma especie pero no son idénticos, se va a producir vamos a hablar de un alotrasplante. Este presenta problemas de rechazo. Por eso las personas que se les trasplanta hay que buscar que tengan la máxima compatibilidad y aún así se les tiene que dar medicamentos para evitar el rechazo. Por último, se denomina xenotrasplante al trasplante entre individuos de distintas especies. Por ejemplo, el uso de válvulas porcinas para el corazón humano, que es bastante frecuente. Bien, el rechazo inmunológico se produce porque el receptor no reconoce el tejido trasplantado como propio y esto se debe a los antígenos de lo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que están en las membranas celulares, son especialmente presentes en los linfocitos T. También se les llama proteínas del complejo HLA, de antígenos de linfocitos humanos. Hay que intentar siempre que estos antígenos entre donante y receptor sean lo más coincidentes posible, porque si no, los linfocitos citotóxicos van a atacar estas células y van a producir súlisis. Por tanto, el rechazo inmunológico es una reacción inmunitaria. Entonces, ¿cómo se evita? Pues en primer lugar, realizando pruebas de compatibilidad para conseguir que donante y receptor sean lo más compatibles posible, que sus antígenos HLA sean lo más parecidos. Y utilizando inmunosupresores, o sea, fármacos que van a inhibir la respuesta inmunitaria. Estos fármacos normalmente muchas veces son antimitóticos que actúan sobre las poblaciones de linfocitos. El problema que tiene esto es que la persona se queda con las defensas disminuidas.